La relación entre los samaritanos y los judíos es una de las más fascinantes y complejas de la historia bíblica, cargada de tensiones políticas, religiosas y culturales que perduran hasta nuestros días. En el corazón de estas tensiones no solo se encuentra el enfrentamiento entre dos pueblos, sino también el desafío a los prejuicios, la pureza religiosa y la interpretación del culto a Dios. Este video tiene como propósito desentrañar la historia detrás de este prejuicio, rastreando sus raíces, entendiendo las razones que llevaron a la división de estas dos comunidades y explorando cómo sus diferencias influenciaron no solo la historia de Israel, sino también el mensaje cristiano que siglos después continuaría propagándose por todo el mundo. A lo largo de esta narrativa nos sumergiremos en las antiguas disputas, pero también miraremos hacia las enseñanzas que nos dejaron estos enfrentamientos. Para comprender el peso de esta enemistad, es importante entender el contexto histórico y religioso del período. Los samaritanos y los judíos compartían un origen común en el pueblo de Israel, pero el curso de los acontecimientos en la antigüedad dividió a estas dos comunidades de manera casi irreversible. Esta ruptura comenzó mucho antes de la aparición de figuras como Jesús y mucho antes de que las Escrituras hablaran de los samaritanos con el trasfondo de la parábola del buen samaritano. Por ello, será necesario retroceder a los orígenes de estas dos naciones antes de que se convirtieran en símbolos de un conflicto religioso. En este primer capítulo abordaremos brevemente el nacimiento del pueblo de Israel, su posterior división en dos reinos separados y el contexto histórico de la época. A partir de ahí, comenzaremos a ver cómo las diferencias no solo fueron políticas, sino también religiosas, cimentando el conflicto que se despliega en el Antiguo Testamento y que continuará repercutiendo en los tiempos de Jesús. Es crucial entender que este conflicto no es solo una cuestión de desacuerdos históricos entre dos pueblos, es una cuestión profundamente humana. A través de las tensiones entre los samaritanos y los judíos, veremos cómo se han formado los prejuicios, las divisiones religiosas y cómo estos pueden persistir a lo largo de los siglos, incluso cuando las bases del conflicto ya no existen. También discutiremos la relevancia de estas historias para el mundo moderno, pues las enseñanzas y los prejuicios reflejados en las Escrituras siguen siendo un punto clave en muchas discusiones sobre religión, política y convivencia. Por lo tanto, a medida que nos adentramos en la historia de los samaritanos y los judíos, será fundamental no solo conocer los hechos, sino también reflexionar sobre cómo estos relatos siguen resonando hoy en día, enseñándonos sobre la naturaleza del prejuicio y la posibilidad de superarlo. Así, comenzamos nuestro viaje en el tiempo para explorar la historia detrás de este prejuicio bíblico, que se extendió por siglos y que, incluso hoy, sigue siendo una lección sobre cómo los prejuicios se forman, se perpetúan y a veces se desafían y se superan. Para comprender a fondo el conflicto entre los samaritanos y los judíos, es esencial retroceder en el tiempo hasta los primeros días del pueblo de Israel. La historia de esta nación comienza con la figura de Saúl, el primer rey de Israel, y continúa con el reinado de David, quien unificó las tribus de Israel en un solo reino. Sin embargo, la unidad de este reino, que inicialmente parecía fuerte y prometedora, se vería amenazada con la muerte de Salomón, el hijo de David. Salomón fue conocido por su sabiduría, su construcción del templo de Jerusalén y su capacidad para mantener la paz entre las tribus israelitas. Sin embargo, su muerte en el 931 a.C. marcó el fin de la unidad del pueblo de Israel. En lugar de seguir siendo un solo reino, las tribus israelitas se dividieron en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. La división Israel y Judá. La razón principal detrás de la división fue la insatisfacción con los altos impuestos y las políticas del rey Salomón, que recargaron a las tribus del norte. Tras la muerte de Salomón,
Su hijo Roboam asumió el trono, pero no logró manejar la situación de manera eficaz. Los líderes de las tribus del norte pidieron un alivio de los impuestos, pero Roboam, aconsejado por sus amigos más jóvenes, rechazó la solicitud y amenazó con aumentar aún más la carga sobre el pueblo. Como resultado, las 10 tribus del norte se rebelaron, proclamando a Jeroboam como su rey. Este evento no solo marcó el fin de la unidad política, sino también el comienzo de una rivalidad que iba a durar siglos, mientras que el reino del norte, conocido como Israel, adoptaba una estructura política más débil debido a sus continuos cambios de dinastías. El reino del sur, conocido como Judá, mantuvo una estabilidad mayor en cuanto a liderazgo y religión, dado que la línea dinástica de David continuaba gobernando allí. Diferencias religiosas y culturales. A pesar de compartir una raíz común, los dos reinos pronto comenzaron a desarrollar diferencias religiosas y culturales. Los reyes del reino del norte, temerosos de que sus súbditos pudieran viajar a Jerusalén, el centro religioso de Judá, decidieron establecer nuevos centros de adoración en Betel y Dan, con becerros de oro, como una forma de evitar que los israelitas se desplazaran a Jerusalén para rendir culto. Este acto fue considerado una grave transgresión por parte de Judá, ya que los judíos de Judá seguían considerando que el único lugar legítimo para adorar a Dios era el templo de Jerusalén que Salomón había construido. Así, desde el principio, se sembró una semilla de desconfianza y rivalidad entre ambos reinos. Los del reino del norte comenzaron a alejarse de las prácticas religiosas originales y adoptaron costumbres más flexibles, mientras que Judá permaneció más adherido a las antiguas tradiciones, preservando la centralidad del templo en Jerusalén. La asimilación de Israel con culturas extranjeras. La división política no fue lo único que separó a los dos reinos. El reino de Israel, más vulnerable a las invasiones, sufrió la invasión del imperio asirio en el 722 a.C. Los asirios, al conquistar Israel, deportaron a gran parte de la población israelita y trajeron a otros pueblos de diferentes regiones para colonizar la tierra. Este exilio forzoso y la posterior mezcla de los israelitas con los pueblos extranjeros llevaron al surgimiento de una población que, aunque seguía siendo identificada como israelita, comenzó a adoptar costumbres y creencias de otras culturas. Los samaritanos, como se les conocería más tarde, nacieron de esta mezcla. A pesar de que mantenían el uso de la Torá y algunas costumbres religiosas comunes con los judíos, los samaritanos fueron vistos como impuros debido a su mezcla étnica y religiosa con pueblos extranjeros. Además, su culto religioso se transformó, ya que en lugar de seguir el templo de Jerusalén, los samaritanos establecieron su propio lugar de culto en el monte Gerizim, una montaña cerca de Shechem, actualmente Nablus, considerándola el verdadero y legítimo lugar de adoración a Dios. El reino de Judá y su distancia con Israel. Mientras tanto, el reino de Judá, bajo la dinastía de David, logró mantenerse independiente de las invasiones extranjeras durante más tiempo. Aunque el reino del sur también enfrentó desafíos, como la amenaza de Babilonia y Egipto, los reyes de Judá continuaron practicando un culto centrado en Jerusalén y en el templo de Salomón. Esta continuidad hizo que Judá mantuviera una identidad más pura y más vinculada a las tradiciones de Israel. Los habitantes de Judá veían a los samaritanos como una población desviada, un pueblo que había comprometido su pureza religiosa al mezclarse con las naciones extranjeras y al instituir prácticas religiosas heterodoxas. Esta diferencia religiosa no fue solo una cuestión de lugares de culto, sino también de interpretación de las Escrituras y la historia sagrada. Los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y rechazaban las escrituras posteriores, como los libros de los profetas y los salmos, que eran fundamentales para los judíos. El rechazo mutuo y la creación del prejuicio.
Las diferencias políticas, culturales y religiosas entre los dos reinos fueron ampliándose con el paso de los siglos, creando un abismo cada vez más profundo entre los samaritanos y los judíos. Para los judíos, los samaritanos no solo eran considerados un pueblo herético, sino también una amenaza para la pureza de la fe israelita. Esta desconfianza y hostilidad mutua solo aumentaron a medida que avanzaban los siglos, alimentando el prejuicio que en el futuro sería central en los relatos evangélicos. Este proceso de desconfianza mutua culminó en la profunda enemistad entre las dos comunidades que se mantendría viva durante siglos hasta los tiempos de Jesús. Esta división no solo fue política, sino profundamente religiosa, marcando a ambos pueblos con una distinción que perduró a lo largo de la historia. La historia del conflicto entre los samaritanos y los judíos no puede entenderse completamente sin examinar uno de los eventos más decisivos en la historia del reino de Israel, la conquista asiria de Israel, en el siglo VIII a.C. Este evento no solo significó la caída del reino del norte, sino también la dispersión de las 10 tribus israelitas y el inicio del proceso que daría lugar a la identidad samaritana. A través de la mirada de este acontecimiento podemos entender mejor las raíces del prejuicio y el distanciamiento entre los dos pueblos. El ascenso del imperio asirio. A lo largo del siglo VIII a.C., el imperio asirio se consolidó como una de las principales potencias de Oriente Medio, extendiendo su dominio sobre vastas regiones, incluyendo parte de Israel. En su apogeo, Asiria tenía un sistema militar y administrativo tan eficiente que podía someter a cualquier reino en su camino. Israel, bajo el reinado de los últimos reyes de la dinastía de Omri, como Pekaj y Oseas, no pudo resistir la expansión asiria. El reino de Israel, en su fase final, ya estaba debilitado por luchas internas, intrigas palaciegas y una continua presión externa. El reino no había logrado consolidar una unidad política y religiosa lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la maquinaria militar asiria. En este contexto, Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, comenzó a invadir y subyugar las regiones del norte de Israel hacia el 732 a.C., forzando a muchas tribus a pagar tributos y reconocer su dominio. La caída de Samaria y el exilio. La caída definitiva del reino de Israel llegó en el 722 a.C., cuando Sargón II, sucesor de Tiglat-Pileser III, sitió y conquistó la capital de Israel, Samaria. Después de 3 años de asedio, la ciudad fue tomada y su población fue deportada. La deportación masiva de los israelitas, una política común de los imperios asirios, fue una táctica deliberada para evitar futuras rebeliones. Los asirios no solo deportaron a las élites y a los habitantes de la ciudad, sino que también dispersaron a las 10 tribus israelitas a diferentes regiones del imperio, como Babilonia, Persia y otros lugares lejanos. Esto resultó en la pérdida de la identidad colectiva de estas tribus, ya que fueron mezcladas con otros pueblos de distintas etnias y religiones. Este exilio forzoso de las 10 tribus israelitas fue un acontecimiento catastrófico para el pueblo de Israel. La dispersión de la población significó la disolución de la estructura tribal que había caracterizado a Israel desde sus orígenes. Y aunque algunos israelitas pudieron haber escapado y se refugiaron en Judá, la mayoría de los deportados se asimilaron en las regiones donde fueron enviados, perdiendo poco a poco sus costumbres y su identidad religiosa. La creación de los samaritanos. Mientras los israelitas eran deportados, los asirios trajeron a varios pueblos extranjeros de diferentes lugares del imperio para poblar las tierras del norte de Israel. Estos pueblos incluían a los babilonios, medos,
persas, elamitas y otros grupos del antiguo Oriente Medio. Estos colonos se establecieron en las ciudades de Israel y con el tiempo comenzaron a mezclarse con los pocos israelitas que quedaron en la región. Los descendientes de esta mezcla entre los israelitas y los pueblos extranjeros fueron conocidos como los samaritanos. A pesar de que los samaritanos mantenían algunas prácticas israelitas, como el uso de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, su religión y sus costumbres, se vieron influenciadas por las tradiciones de las culturas extranjeras con las que se habían mezclado. Una de las principales diferencias entre los samaritanos y los judíos de Judá era su lugar de culto. Mientras que los judíos seguían considerando que Jerusalén era el único lugar legítimo para adorar a Dios, los samaritanos creían que el monte Gerizim en Shechem, actual Nablus, era el verdadero lugar sagrado. Las diferencias religiosas y culturales. Las diferencias entre los samaritanos y los judíos no se limitaban solo a las prácticas religiosas. Los samaritanos, debido a su mezcla con los pueblos extranjeros, fueron vistos como impuros por los judíos de Judá, que insistían en mantener una pureza étnica y religiosa. Para los judíos, los samaritanos no solo eran herejes, sino también una amenaza para la preservación de la fe en un solo Dios. Esta percepción de impureza se convirtió en una de las razones fundamentales por las que los judíos rechazaron a los samaritanos y los consideraron otros. Además de las diferencias religiosas, los samaritanos también eran considerados culturalmente diferentes. Mientras que los judíos de Judá mantenían una identidad distintiva como descendientes de la tribu de Judá y de la casa de David, los samaritanos, debido a sus orígenes mixtos, no eran reconocidos como auténticos israelitas. Esta división, aunque enraizada en las circunstancias históricas, adquirió una dimensión religiosa y cultural que perduró durante siglos. El profundo desdén mutuo. Como consecuencia de estas diferencias religiosas y culturales, los samaritanos y los judíos desarrollaron una relación de desdén mutuo. Para los judíos, los samaritanos representaban una deformación de la verdadera fe israelita. Para los samaritanos, los judíos eran los traidores que abandonaron la verdadera religión de Israel al rechazar el monte Gerizim y la adoración allí. Esta hostilidad no solo era religiosa, sino también política, ya que los judíos veían a los samaritanos como aliados de los opresores asirios, mientras que los samaritanos consideraban a los judíos como traidores que se sometían a poderes extranjeros. La persistencia del prejuicio. A medida que avanzaban los siglos, el prejuicio entre judíos y samaritanos se profundizó. Durante el período del Segundo Templo, que comenzó en el 538 a.C., con el regreso de los judíos del exilio babilónico, la animosidad entre los dos grupos continuó. Los samaritanos intentaron participar en la reconstrucción del templo en Jerusalén, pero fueron rechazados por los judíos, lo que exacerbó aún más el conflicto. Esta animosidad perduró a lo largo de la historia y se reflejó en las escrituras bíblicas, especialmente en los relatos del Nuevo Testamento. La división entre los samaritanos y los judíos se consolidó durante el periodo posterior a la conquista asiria, en un proceso que duró siglos y que se vio reflejado en la cultura, las creencias y las tensiones políticas. Tras el regreso de los judíos del exilio babilónico y la reconstrucción del Templo de Jerusalén, la hostilidad hacia los samaritanos se intensificó. Este capítulo se adentrará en cómo el rechazo mutuo se profundizó, especialmente en los momentos clave de la historia del Segundo Templo, y cómo los samaritanos llegaron a ser vistos como una amenaza tanto religiosa como cultural. El retorno del exilio babilónico y el regreso de los judíos en 538 a.C. Después de más de 70 años de exilio babilónico, los judíos, bajo el decreto de Ciro el Grande, regresaron a Jerusalén para reconstruir su ciudad y el templo de Salomón, que había sido destruido durante la invasión babilónica. Este regreso, lleno de esperanza y restauración, no solo marcó el renacimiento político y religioso del pueblo judío,
sino que también dio lugar a una confrontación con los samaritanos. Los samaritanos, que en ese momento ya vivían en las tierras del norte de Israel, trataron de unirse a los judíos en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, su oferta fue rechazada. Los judíos, que ya consideraban a los samaritanos como impuros debido a su ascendencia mixta, los vieron como una amenaza para la pureza religiosa del pueblo de Judá. Los samaritanos, al no ser aceptados como parte del regreso, comenzaron a construir su propio templo en el monte Gerizim, lo que se convertiría en el centro religioso samaritano. La fundación del templo en el monte Gerizim. El rechazo de los samaritanos por parte de los judíos no solo fue una cuestión religiosa, sino también política. Los samaritanos, al sentirse excluidos del proceso de restauración en Jerusalén, decidieron erigir un templo en el monte Gerizim, que se convirtió en el lugar sagrado para ellos, en contraposición al templo de Jerusalén. Según los samaritanos, el monte Gerizim era el verdadero lugar de adoración, ya que según su interpretación de la Torá, allí fue donde Moisés y el pueblo israelita renovaron el pacto con Dios. Esta acción fue vista como una grave ofensa por los judíos de Judá, que consideraban que solo el templo en Jerusalén, construido por Salomón, era el lugar legítimo para rendir culto a Dios. La existencia de este templo rival en el monte Gerizim intensificó las divisiones religiosas, y la rivalidad entre los dos pueblos se transformó en un conflicto ideológico profundo. La visión de los judíos sobre los samaritanos. A medida que pasaban los siglos, la animosidad entre los judíos y los samaritanos se fue agudizando. Los judíos de Judá veían a los samaritanos como herejes y traidores, que no solo habían adoptado prácticas religiosas inaceptables, sino que también habían desafiado la autoridad de Jerusalén y su templo. Para los judíos, los samaritanos representaban una corrupción de la fe verdadera y eran percibidos como un pueblo que había comprometido su identidad religiosa al mezclarse con naciones extranjeras. Por otro lado, los samaritanos consideraban a los judíos como arrogantes y excluyentes, que se habían alejado de las auténticas tradiciones de Israel. Al haber rechazado su templo y su lugar sagrado, los samaritanos se sintieron profundamente despreciados y rechazados por los judíos. Este rechazo mutuo se cristalizó en una hostilidad que perduró durante siglos, especialmente durante los periodos de dominación extranjera. La influencia de la dominación extranjera. A lo largo de los siglos, los samaritanos y los judíos fueron influenciados por las potencias extranjeras que dominaron la región, lo que también exacerbó sus diferencias. Durante el periodo helenístico, por ejemplo, cuando el imperio griego se expandió bajo Alejandro Magno, tanto los samaritanos como los judíos fueron influenciados por las culturas griegas, pero los samaritanos adoptaron muchas de las costumbres y creencias helenísticas, lo que los alejó aún más de los judíos de Judá, que mantenían una postura más estricta en cuanto a su fe. Posteriormente, con la llegada de Roma, tanto judíos como samaritanos vivieron bajo el yugo de los emperadores romanos, pero sus relaciones no mejoraron. Aunque había cierto grado de convivencia entre ellos, los prejuicios religiosos y culturales seguían siendo muy fuertes. Los samaritanos seguían siendo vistos por los judíos como un pueblo separado, con creencias distorsionadas, y a menudo cualquier interacción entre ellos estaba marcada por la desconfianza y el rechazo mutuo. La hostilidad en el contexto del Evangelio. El relato bíblico sobre los samaritanos alcanza una de sus expresiones más significativas en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, donde la animosidad entre los dos pueblos se encuentra en el trasfondo de varios relatos. La actitud de rechazo hacia los samaritanos de parte de los judíos es evidente en pasajes como Juan 4:9, donde se menciona que los judíos no tienen trato con los samaritanos, un claro indicio de la barrera social y religiosa que existía entre ellos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta hostilidad aparece en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, donde Jesús
al contar la historia de un samaritano que ayuda a un judío herido en el camino, desafía la visión que los judíos tenían sobre los samaritanos. Esta parábola no solo busca romper las barreras del prejuicio, sino también enseñar que el verdadero prójimo no se define por la etnia o la religión, sino por la capacidad de amar y ayudar al necesitado, sin importar las divisiones sociales. Conclusión de la hostilidad religiosa. La hostilidad entre samaritanos y judíos, nacida de una serie de diferencias religiosas, culturales y políticas, se mantuvo a lo largo de la historia, desde la época de la conquista asiria hasta la época de Jesús y más allá. El rechazo mutuo reflejaba no solo una división religiosa, sino también una división profundamente humana sobre cómo los pueblos percibían su identidad, su pureza religiosa y su relación con Dios. El hecho de que esta división se haya mantenido durante siglos muestra cómo los prejuicios pueden ser heredados y perpetuados a lo largo de las generaciones. Sin embargo, a través de las enseñanzas de Jesús, se comienza a vislumbrar una superación de esas barreras, lo que abriría un camino hacia la reconciliación y la comprensión. Uno de los principales puntos de conflicto entre los samaritanos y los judíos se centraba en la cuestión del culto a Dios y el lugar legítimo para rendir adoración. Mientras que los judíos de Judá consideraban que Jerusalén era el único lugar adecuado para adorar a Dios, los samaritanos tenían una visión completamente diferente, creyendo que el lugar sagrado y legítimo para el culto era el monte Gerizim, cerca de la antigua ciudad de Shechem, actual Nablus. Esta discrepancia no solo implicaba una diferencia en la interpretación de las Escrituras, sino que también representaba un desafío directo a la autoridad religiosa de Jerusalén y, por extensión, a la identidad del pueblo judío. El Templo de Jerusalén, el centro del culto judío. Para los judíos de Judá, el Templo de Jerusalén era el corazón de su vida religiosa y política. Fue construido por el rey Salomón en el siglo X a.C. y era considerado el lugar en el que Dios mismo habitaba. La centralidad de este templo en la vida del pueblo judío era incuestionable. De acuerdo con la tradición judía, solo en este templo era legítimo ofrecer sacrificios, orar y celebrar las festividades religiosas. Durante siglos, el Templo de Jerusalén no solo fue un lugar de adoración, sino también el símbolo de la unidad del pueblo de Israel. En él, la presencia de Dios se manifestaba de manera especial, y todos los israelitas, tanto de Judá como de Israel, debían acudir a él durante las principales festividades, como la Pascua y el Día de la Expiación. Para los judíos de Judá, cualquier otro lugar de culto era visto como un sacrilegio, una amenaza a la pureza de la fe israelita y a la centralidad del templo en Jerusalén. Sin embargo, tras la caída del reino de Israel y la destrucción del primer templo durante la invasión babilónica, los judíos de Judá se encontraron en una situación difícil. Aunque el segundo templo fue reconstruido en el siglo VI a.C., durante el reinado de Ciro el Grande, el conflicto con los samaritanos y su culto rival en el monte Gerizim nunca desapareció. El monte Gerizim, el lugar sagrado de los samaritanos. Los samaritanos, por otro lado, rechazaban la autoridad del Templo de Jerusalén y sostenían que el verdadero lugar de adoración era el monte Gerizim. Según su interpretación de las Escrituras, este monte era el lugar donde Moisés había ordenado al pueblo de Israel que construyera un altar tras cruzar el río Jordán. Deuteronomio 11, 29, 27, 4 y 7. Para los samaritanos, el monte Gerizim no solo era un lugar de sacrificios, sino que era el lugar donde se debía rendir culto a Dios y donde, según su creencia, Dios había elegido residir. La construcción del templo del monte Gerizim a finales del siglo IV a.C., reforzó esta creencia convirtiendo el monte en el centro de la fe samaritana. Para los samaritanos, la ciudad de Jerusalén y su templo representaban una distorsión de la verdadera religión israelita,
que había sido preservada en su forma pura en el monte Gerizim. Esta diferencia en el lugar de adoración era, por lo tanto, más que un desacuerdo sobre la geografía, representaba una lucha por la autenticidad religiosa y la verdadera interpretación de las Escrituras. El monte Gerizim se convirtió en un símbolo de resistencia para los samaritanos frente a la dominación judía. Aunque los judíos veían el templo samaritano como una blasfemia, los samaritanos defendían que su culto era legítimo, basado en las enseñanzas directas de la Torá y en la tradición que ellos consideraban más fiel a los principios originales de Israel. La rivalidad religiosa se vio agudizada por la existencia de estos dos templos rivales y las interpretaciones opuestas de las Escrituras sagradas. El conflicto teológico, ¿dónde debe adorarse a Dios? La disputa sobre el lugar legítimo de adoración fue una de las principales razones de la enemistad entre judíos y samaritanos. A lo largo de los siglos, ambos grupos interpretaron de manera distinta pasajes clave de la Torá que se referían al lugar donde debía realizarse el culto a Dios. Los samaritanos, como mencionamos, defendían el monte Gerizim como el lugar elegido por Dios, mientras que los judíos sostenían que solo Jerusalén, como el lugar donde el arca de la alianza había reposado, tenía la autoridad divina para recibir adoración. Este desacuerdo no solo tenía implicaciones religiosas, sino que también reflejaba una competencia política. Si los samaritanos eran correctos, entonces el templo de Jerusalén y por ende el liderazgo religioso de los judíos quedaban invalidado. Por otro lado, si los judíos tenían razón, los samaritanos estaban practicando una religión corrupta y desviada. La importancia de este conflicto radica en el hecho de que la adoración en el monte Gerizim representaba para los samaritanos una reafirmación de su identidad y autonomía religiosa frente a los judíos, que eran vistos como los portadores legítimos del verdadero culto a Dios. Mientras que para los judíos, el rechazo de Jerusalén como el centro del culto representaba una amenaza directa a la pureza de su fe y a la estabilidad de su comunidad religiosa. La prueba de la hostilidad en el Evangelio de Juan, uno de los relatos más significativos sobre esta disputa entre los samaritanos y los judíos, se encuentra en Juan 4, 19, 24, cuando Jesús mantiene una conversación con una mujer samaritana cerca del pozo de Jacob. En este diálogo, la mujer le pregunta a Jesús sobre el lugar adecuado para adorar a Dios, mencionando la disputa entre el monte Gerizim y Jerusalén. Jesús, en su respuesta, trasciende la importancia del lugar físico, afirmando que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, indicando que la verdadera adoración no depende de un lugar, sino del corazón y del espíritu. Este pasaje no solo refleja el profundo conflicto entre samaritanos y judíos sobre el lugar de adoración, sino que también ilustra cómo Jesús rompió las barreras religiosas y enseñó que el acceso a Dios no está limitado a un espacio físico, sino que es accesible a todos los que buscan la verdad con sinceridad. Al hacer esto, Jesús desafió las creencias de ambos grupos y señaló un camino de reconciliación y superación de las divisiones religiosas. La consecuencia de las diferencias religiosas. La rivalidad sobre el lugar de adoración nunca desapareció completamente. Aunque el templo en Jerusalén fue destruido en el 70 después de Cristo, el monte Gerizim y su templo samaritano también fueron destruidos por los romanos en el 128 a.C., en un intento de sofocar la resistencia samaritana. Sin embargo, el legado de esta división religiosa perduró, y tanto los samaritanos como los judíos continuaron viendo al otro como un enemigo religioso durante siglos. El Nuevo Testamento es un campo crucial donde las tensiones entre los samaritanos y los judíos se plasman de forma directa y significativa. A través de las enseñanzas de Jesús y de los relatos de los evangelios,
vemos cómo el conflicto entre ambos pueblos no solo persiste, sino que es utilizado por Jesús para transmitir mensajes profundamente transformadores sobre el amor, la compasión y la superación de las barreras religiosas y sociales. En este capítulo exploraremos cómo los samaritanos y los judíos son presentados en el Nuevo Testamento y cómo estos relatos contribuyen a la comprensión de las divisiones de la época y las enseñanzas que Jesús ofreció para romper esos prejuicios. La visión de los samaritanos en el Evangelio de Juan 1, de los pasajes más reveladores sobre las relaciones entre samaritanos y judíos, se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en Juan 4, 1, 42. Este pasaje es importante no solo por su contexto histórico, sino porque ofrece una visión radicalmente diferente a la perspectiva tradicional de la época. En este relato, Jesús se encuentra en Sicar, una ciudad samaritana, y pide agua a una mujer samaritana. La sorpresa de la mujer es palpable, ya que los judíos generalmente no tenían trato con los samaritanos, como se menciona en Juan 4:9, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Aquí se refleja una de las actitudes más comunes de la época, donde los judíos veían a los samaritanos como una especie de otros, impuros y desviados. Sin embargo, Jesús, en su carácter inclusivo y revolucionario, no solo conversa con ella, sino que le revela su identidad como el Mesías y le ofrece el agua viva, simbolizando el acceso a la vida eterna. Este encuentro desafía profundamente la exclusividad religiosa judía. Jesús no solo rompe el tabú de dirigirse a una samaritana, sino que utiliza el encuentro para enseñar que la salvación no es exclusiva de los judíos, sino que está abierta a todos los pueblos. La mujer samaritana se convierte en una de las primeras en testificar públicamente sobre Jesús, y su testimonio lleva a muchos en su ciudad a creer en él. Este acto de Jesús pone en evidencia el mensaje de que la verdadera adoración no está vinculada a un lugar físico, como Jerusalén o el monte Gerizim, sino a una relación espiritual con Dios. La parábola del buen samaritano, rompiendo barreras. Otra de las enseñanzas más importantes sobre los samaritanos aparece en Lucas 10, 25, 37, en la famosa parábola del buen samaritano. En este relato, un hombre judío es asaltado y dejado medio muerto a lo largo del camino. Primero, un sacerdote y luego un levita pasan por su lado, pero ambos ignoran al hombre herido. Finalmente, un samaritano, un hombre de la comunidad despreciada por los judíos, se detiene, cuida al herido, lo lleva a un lugar seguro y paga por su cuidado. Jesús cierra la parábola con la pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La parábola es un giro radical de las expectativas de la época, porque desafía la idea de que el prójimo es solo aquel que comparte la misma fe, cultura o identidad étnica. Para los oyentes judíos de Jesús, el samaritano representaba todo lo que estaba mal con su propio pueblo. Su pureza religiosa y su herencia estaban en duda, pero al mismo tiempo, el samaritano es el único que actúa con verdadera compasión y misericordia. Este cambio de perspectiva es fundamental en las enseñanzas de Jesús, quien desafía las convenciones religiosas y sociales para enfatizar que la verdadera bondad trasciende las barreras étnicas y religiosas. Los samaritanos en el ministerio de Jesús. A lo largo del ministerio de Jesús, los samaritanos siguen siendo una parte importante de sus enseñanzas, a pesar de la hostilidad histórica entre los dos pueblos. Un ejemplo de esto se encuentra en Lucas 17, 11, 19, donde Jesús sana a 10 leprosos, y solo uno de ellos, un samaritano, regresa para agradecerle. En este relato, Jesús señala el agradecimiento del samaritano como un ejemplo de fe genuina, subrayando la importancia de la gratitud y la fe, incluso en aquellos que no son parte del pueblo elegido. Este tipo de relatos demuestra cómo Jesús
no solo rompió las barreras entre los judíos y los samaritanos, sino que también usó a los samaritanos como ejemplos de virtud y fe. Esta inclusión de los samaritanos en las narrativas de Jesús desafía el prejuicio religioso y abre un espacio para una comprensión más amplia de la salvación, la transición en el actuar de los discípulos. El libro de los Hechos, que narra los primeros años del cristianismo, también refleja la importancia de los samaritanos. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos comenzaron a expandir el mensaje cristiano, y los samaritanos fueron uno de los primeros pueblos a los que se dirigieron. En Hechos 8:4-25 vemos cómo el apóstol Felipe lleva el evangelio a los samaritanos, quienes lo reciben con gran alegría. Este es un punto de inflexión importante, ya que marca la aceptación del cristianismo más allá de la comunidad judía. El hecho de que los samaritanos recibieran el evangelio muestra la apertura de la misión cristiana a todas las naciones, sin importar las divisiones étnicas o religiosas anteriores. Además, en Hechos 1:8, Jesús había dicho a sus discípulos que serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este mandato refleja la misión expansiva del cristianismo, que no se limita al pueblo judío, sino que busca alcanzar a todos los pueblos, incluidos aquellos que históricamente habían sido excluidos o despreciados, como los samaritanos. El legado de los samaritanos en el cristianismo primitivo. La inclusión de los samaritanos en los primeros momentos del cristianismo es también una señal de cómo las primeras comunidades cristianas, aunque originarias del judaísmo, empezaron a abrazar una visión más inclusiva del pueblo de Dios. En lugar de ser un movimiento exclusivo de judíos, el cristianismo primitivo se expandió a otras culturas, desafiando las fronteras étnicas y religiosas, tal como lo hizo Jesús en su vida y ministerio. El impacto de las enseñanzas de Jesús sobre los samaritanos tiene una profunda repercusión en el cristianismo. A través de su inclusión en las narrativas evangélicas y su ejemplificación como modelos de fe, compasión y arrepentimiento, los samaritanos se convirtieron en símbolos de la universalidad del mensaje cristiano. La superación de las barreras. El papel de los samaritanos en el Nuevo Testamento nos muestra cómo Jesús y los primeros cristianos desafiaron las barreras sociales, políticas y religiosas de su tiempo. La figura del samaritano, inicialmente vista como un enemigo o un otro, se convierte en un ejemplo de bondad y fe, y un símbolo de la superación del prejuicio. Jesús, al interactuar con los samaritanos y enseñar a través de ellos, abrió un camino hacia una visión más inclusiva del amor al prójimo, que trasciende las divisiones humanas y se extiende a todos los pueblos. La relación entre los judíos y los samaritanos fue, durante siglos, marcada por la hostilidad y el rechazo mutuo. Esta enemistad no solo se originó por diferencias religiosas y culturales, sino también por una serie de factores políticos y sociales que influenciaron la historia de ambos pueblos. En este capítulo abordaremos cómo las relaciones entre estas dos comunidades se desarrollaron en el contexto histórico, desde la época del Segundo Templo hasta la dominación romana, y cómo estas tensiones se mantuvieron vivas durante los siglos posteriores. La influencia de la dominación persa y griega, tras la caída del Imperio Babilónico y la posterior liberación de los judíos bajo el mandato de Ciro el Grande en 538 a.C., los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir su templo. Sin embargo, este retorno no estuvo exento de dificultades. Los samaritanos, que ya habían establecido un culto en el monte Gerizim, intentaron unirse al proyecto de reconstrucción, pero fueron rechazados por los judíos, quienes los consideraban impuros. Este rechazo no solo fue un golpe para los samaritanos, sino que también contribuyó a la consolidación de las tensiones entre ambos pueblos. Durante el período persa, 539-332 a.C., tanto los judíos como los samaritanos vivieron bajo el dominio de los persas,
aunque en condiciones bastante diferentes. Los judíos, al haber sido liberados de Babilonia, disfrutaron de cierta autonomía religiosa y política bajo el imperio persa, lo que les permitió reconstruir el templo en Jerusalén. Por otro lado, los samaritanos continuaron con su culto en el monte Gerizim, pero sin la misma influencia o legitimidad que los judíos en Jerusalén. La llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y la expansión del imperio griego no mejoró la situación. Durante el período helenístico, los samaritanos adoptaron algunas influencias griegas, lo que los distanció aún más de los judíos, quienes se resistieron al helenismo. La renuencia de los judíos a ceder a las influencias culturales griegas se convirtió en otro punto de fricción con los samaritanos, quienes eran más receptivos a las ideas y costumbres extranjeras. La rivalidad en el período romano. Con la llegada del Imperio Romano, la situación de los samaritanos y los judíos continuó siendo compleja. Durante este período, ambos grupos fueron gobernados por los romanos, pero sus relaciones con las autoridades romanas y entre ellos mismos eran tensas. Aunque los romanos permitieron una cierta autonomía religiosa, las diferencias entre judíos y samaritanos seguían siendo profundas, especialmente en cuanto a la adoración y la autoridad religiosa. Un ejemplo claro de la animosidad entre los dos pueblos se puede ver en la época del gobernador romano Pilato, quien fue testigo de la creciente tensión entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, que a menudo se sentían despreciados y marginados, intentaron defender sus creencias religiosas, a veces con actos de resistencia y confrontación. Esta resistencia generaba enfrentamientos con las autoridades romanas y con los judíos que vivían bajo su dominio. Durante la época de Pilato, los samaritanos también fueron acusados de intentar profanar el templo en Jerusalén, lo que generó una respuesta brutal de las autoridades romanas. En Lucas 13:1-3 se menciona un incidente en el que Pilato ordenó la muerte de varios samaritanos durante un ritual religioso. Este evento refleja las tensiones políticas y religiosas que existían entre los samaritanos, los judíos y el gobierno romano. La destrucción del templo y la relación posterior con los romanos. En el año 70 d.C., el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, un evento cataclísmico para el pueblo judío. Este hecho también afectó a la relación entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, aunque compartían con los judíos la esperanza de la restauración del templo y la llegada del Mesías, no compartían la misma visión sobre la naturaleza de ese Mesías ni sobre la restauración del templo en Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén significó el fin de un período de relativa estabilidad para los judíos, pero también dio lugar a nuevas formas de organización religiosa. Los samaritanos, por su parte, vieron esta destrucción como una oportunidad para afirmar la legitimidad de su culto en el monte Gerizim, un lugar que continuaba siendo considerado sagrado por ellos, incluso después de la destrucción del templo en Jerusalén. La diferencia en las escrituras y la identidad religiosa. Además de las tensiones políticas y culturales, las diferencias religiosas entre los samaritanos y los judíos seguían siendo un factor importante en la perpetuación del conflicto. Los samaritanos, como ya se ha mencionado, solo aceptaban los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, como las escrituras sagradas, mientras que los judíos consideraban que el Antiguo Testamento completo, incluidos los libros de los profetas y los escritos, formaba parte de su canon. Esta diferencia en las escrituras sagradas fue otro punto de discordia. Para los samaritanos, su culto en el monte Gerizim estaba basado en su interpretación de la Torá, que ellos consideraban como la forma pura de la religión israelita. En cambio, los judíos de Jerusalén veían la inclusión de otros libros y la centralidad del templo de Jerusalén como elementos fundamentales de su fe y su identidad. Los efectos del conflicto en la comunidad judía y samaritana.
A pesar de la hostilidad persistente, la convivencia entre judíos y samaritanos en la región nunca fue completamente imposible. Había momentos de contacto y cooperación, pero las barreras religiosas y culturales seguían siendo un obstáculo importante para una integración plena. La presencia de los samaritanos en los relatos evangélicos, como hemos visto en capítulos anteriores, muestra que aunque las divisiones eran profundas, también existía la posibilidad de superarlas, al menos en el contexto del mensaje cristiano. La persistencia del conflicto en el cristianismo primitivo. Aunque en el período posterior a la destrucción del templo, el cristianismo emergió como un movimiento más inclusivo, el conflicto entre judíos y samaritanos siguió presente en las tensiones dentro de las primeras comunidades cristianas. A medida que los cristianos se expandían fuera de Jerusalén, y llevaban el Evangelio a las naciones gentiles, el antagonismo entre los judíos y los samaritanos continuaba siendo una cuestión difícil de superar. La aceptación de los samaritanos como parte del pueblo de Dios, tal como lo vemos en el libro de los Hechos y en las enseñanzas de Jesús, fue un desafío para las primeras comunidades cristianas que tenían que lidiar con las barreras culturales y religiosas heredadas de la historia. Sin embargo, con el tiempo, estas divisiones comenzaron a desdibujarse a medida que la misión cristiana se expandía más allá de las fronteras tradicionales y llegaba a diferentes grupos y pueblos. El prejuicio entre samaritanos y judíos, que se remonta a siglos de divisiones religiosas, políticas y culturales, sigue siendo una parte importante de la historia bíblica. Sin embargo, para entender plenamente las implicaciones de esta enemistad y su relevancia, debemos ver cómo este conflicto y sus enseñanzas se proyectan en el contexto contemporáneo, tanto en el ámbito religioso como social. En este capítulo, exploraremos cómo las barreras de prejuicio y exclusión, aunque en muchos casos superadas en el plano teológico, siguen reflejándose en nuestras sociedades actuales y qué lecciones podemos aprender de la relación entre los samaritanos y los judíos según el contexto bíblico y moderno. El legado del prejuicio religioso en la historia. El prejuicio entre judíos y samaritanos no fue solo una cuestión de rivalidades de una época antigua, sino que estableció una pauta para muchos de los prejuicios religiosos y étnicos que surgirían en el futuro. A lo largo de los siglos, la exclusión mutua y la creencia de que el otro era impuro o herético no solo afectaron a las comunidades de estos pueblos, sino que también contribuyeron a la creación de barreras de identidad religiosa que continúan siendo problemáticas hoy en día. En la antigüedad, los samaritanos fueron considerados como el otro, una alteridad peligrosa que se percibía como una amenaza para la pureza del pueblo elegido. En las sociedades contemporáneas, estas barreras religiosas y sociales a menudo encuentran paralelo en la manera en que los distintos grupos religiosos y étnicos se perciben entre sí, desde la rivalidad histórica entre musulmanes y judíos hasta las divisiones dentro de los propios cristianos, como la que existe entre diferentes denominaciones. El prejuicio hacia los samaritanos puede verse como un microcosmos de las luchas más amplias entre grupos que consideran al otro como inferior o no digno de respeto. El uso del buen samaritano en la sociedad contemporánea. A pesar de que el prejuicio religioso entre los samaritanos y los judíos se ha reducido considerablemente con el paso de los siglos, la figura del buen samaritano sigue siendo uno de los relatos más poderosos para abordar temas de altruismo, compasión y fraternidad en el mundo moderno. La parábola del buen samaritano, como se presenta en Lucas 10, 25, 37, tiene un mensaje universal que ha trascendido las fronteras religiosas y culturales. En este relato, un samaritano, que es un enemigo para el judío herido, se convierte en el único que actúa con verdadera misericordia, mientras que los sacerdotes y levitas, pertenecientes a la comunidad de los judíos, pasan de largo.
Este mensaje de superar las barreras de identidad y de ayudar al prójimo independientemente de su raza, religión o antecedentes es una enseñanza clave que se aplica en la sociedad contemporánea. En un mundo donde los prejuicios religiosos, raciales y culturales siguen presentes, el concepto de actuar como el buen samaritano se convierte en un llamado a la acción para derribar esas divisiones. En lugar de ver a los demás como ajenos o enemigos, el cristianismo, a través de esta parábola, nos invita a abrazar la diversidad y la humanidad compartida. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, adoptó a menudo esta parábola como una forma de ilustrar el comportamiento que debía prevalecer en la lucha por la justicia social. La figura del samaritano en la parábola representa a aquellos que, a pesar de las diferencias, actúan con bondad y amor, un modelo para el activismo que busca la equidad y la integración. El prejuicio religioso en el mundo actual. A pesar de las enseñanzas cristianas de inclusión, la realidad es que el prejuicio religioso sigue existiendo, no solo en contextos históricos, sino también en el presente. En muchas sociedades, las líneas divisorias entre diferentes comunidades religiosas, como las cristianas, musulmanas, judías e hindúes, continúan siendo fuentes de discriminación, violencia y marginación. El conflicto israelí-palestino, por ejemplo, tiene raíces profundas en la rivalidad histórica entre judíos y musulmanes, pero también resuena la antigua enemistad entre judíos y samaritanos, pues los musulmanes en Gaza y Cisjordania tienen una relación tensa con los judíos en Israel, lo que refleja un legado de exclusión que se remonta a épocas bíblicas. El hecho de que comunidades enteras de diferentes tradiciones religiosas se vean unas a otras como otros y que surjan estereotipos negativos debido a esa percepción sigue siendo un desafío contemporáneo. Este conflicto de identidades se ve reflejado también en la discriminación contra musulmanes en Europa, judíos en diversas partes del mundo, y otras minorías religiosas que a menudo son percibidas con desconfianza o desprecio debido a sus diferencias de fe. Además, a nivel personal y comunitario, a menudo se observa que los prejuicios, aunque menos evidentes en una sociedad aparentemente pluralista, todavía se manifiestan en el rechazo de las diferencias religiosas y en la exclusión de individuos que no pertenecen a nuestra misma fe. La cuestión no es solo la discriminación abierta, sino también la xenofobia religiosa, que a menudo está disfrazada de actitudes de superioridad moral. ¿Cómo superar las barreras? Reflexión. A partir del mensaje cristiano, el mensaje de la parábola del buen samaritano invita a una reflexión más profunda sobre cómo superar el prejuicio y la exclusión religiosa en la sociedad moderna. En lugar de perpetuar la rivalidad o la indiferencia, los cristianos, y en general las personas de diferentes tradiciones religiosas, están llamados a construir puentes de compasión y entendimiento mutuo. Este desafío está presente tanto en el nivel individual como en el colectivo. Si bien las diferencias religiosas pueden parecer insuperables, el cristianismo promueve la idea de que el amor debe extenderse más allá de los límites de la identidad religiosa, cultural y étnica. Por ejemplo, la Iglesia moderna debe reflexionar sobre cómo acogemos a los samaritanos de nuestra sociedad, aquellos que son diferentes, los marginados, los excluidos, los otros, y cómo extendemos una mano amiga sin importar su origen. En el ámbito global, es posible observar ejemplos inspiradores de reconciliación entre comunidades históricamente divididas. El proceso de reconciliación en Sudáfrica después del apartheid, basado en el perdón y la aceptación del otro, muestra cómo las lecciones del cristianismo pueden tener un impacto positivo y sanador en sociedades rotas. Los cristianos, como en la parábola, deben aprender a ver en cada ser humano, incluso en aquellos que parecen ser nuestros enemigos, a un prójimo con el que podemos compartir el amor de Dios. El llamado a la acción.
la inclusión y la unidad en el mundo moderno. El trabajo para superar los prejuicios religiosos y construir una sociedad más inclusiva y tolerante es, en última instancia, una tarea que implica no solo entender, sino también vivir los principios del cristianismo. Ser un buen samaritano en el contexto contemporáneo significa actuar con amor, compasión y generosidad, sin importar las diferencias externas. Implica desafiar las nociones preconcebidas de lo que significa el prójimo y buscar en la diversidad la unidad. A nivel global, los cristianos están llamados a ser un faro de luz en un mundo dividido, un modelo de reconciliación y solidaridad, como lo hizo Jesús al superar las barreras entre los samaritanos y los judíos. Los creyentes de hoy tienen el desafío de superar los prejuicios religiosos y fomentar un espíritu de paz y unidad. El legado de los samaritanos, tanto en su historia como en su representación en las enseñanzas de Jesús, ofrece una poderosa lección de cómo podemos vivir juntos en armonía a pesar de nuestras diferencias. A lo largo de la historia, las divisiones entre pueblos, religiones y culturas han marcado la trayectoria de la humanidad. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre la reconciliación y en particular su relación con los samaritanos ofrece un camino hacia la superación de estas barreras. A través de su ejemplo, Jesús mostró que la reconciliación no es solo una posibilidad, sino una necesidad para sanar las heridas profundas de las enemistades y prejuicios históricos. En este capítulo, exploraremos la importancia de la reconciliación, las lecciones que podemos aprender de la relación entre judíos y samaritanos, y cómo estos principios pueden aplicarse a nuestras sociedades actuales. La reconciliación como enseñanza cristiana fundamental. Desde sus enseñanzas hasta sus acciones, Jesús destacó la importancia de la reconciliación. A través de su vida, nos mostró que la verdadera fe no se basa únicamente en el cumplimiento de rituales religiosos o en la exclusión de aquellos que no comparten nuestra identidad, sino en la capacidad de superar las diferencias y vivir el amor verdadero hacia el prójimo. Su encuentro con la mujer samaritana en Juan 4 y su parábola del buen samaritano en Lucas 10 son ejemplos claros de cómo desafió las normas sociales y religiosas de su tiempo. El mensaje de Jesús trasciende las barreras de raza, etnia, religión y cultura. En una época en que la exclusión era la norma, Jesús predicó un amor incondicional que abarcaba a todos los seres humanos sin importar sus diferencias. En el caso de los samaritanos, Jesús mostró que el amor y la compasión no dependen de la identidad religiosa o de la pertenencia a un grupo específico, sino de la humanidad compartida. La reconciliación en el cristianismo es una invitación a todos los seguidores de Jesús a eliminar las divisiones que nos separan. Jesús no solo predicó la reconciliación con Dios, sino también la reconciliación entre los pueblos. Su vida es un ejemplo de cómo debemos actuar para superar los conflictos, sanar las heridas del pasado y construir una sociedad basada en el entendimiento mutuo y el respeto. La parabólica enseñanza del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es uno de los relatos más poderosos de la enseñanza de Jesús sobre la reconciliación. En esta parábola, Jesús desafía la mentalidad tribal y excluyente de la sociedad judía de su tiempo. Al elegir a un samaritano, un enemigo tradicional de los judíos, como el héroe de la historia, Jesús subraya que el amor y la misericordia no deben estar limitados a aquellos que nos son cercanos o similares. El hecho de que un sacerdote y un levita, dos figuras religiosas respetadas, pasaran por el herido sin ofrecerle ayuda, pone de manifiesto la hipocresía de la sociedad religiosa que se había distanciado del verdadero propósito de la ley de Dios. En contraste, el samaritano, considerado impuro y hereje por los judíos, se convierte en el modelo de compasión y acción desinteresada. Este contraste radical
no solo destaca la importancia de la misericordia, sino que también señala la necesidad de desafiar nuestras propias nociones de quién es nuestro prójimo y quién merece nuestro amor y atención. Hoy en día, esta parábola sigue siendo un recordatorio de que la reconciliación requiere un cambio profundo en nuestra actitud hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son diferentes a nosotros. La verdadera reconciliación no es solo un acto de perdón, sino una actitud de apertura y aceptación hacia los otros, los que históricamente han sido marginados o excluidos. El buen samaritano representa esa capacidad de ver a cada ser humano como una persona digna de nuestra ayuda, sin importar su religión, raza o etnia. La superación de barreras religiosas y culturales. La reconciliación que Jesús predicó no se limita a cuestiones espirituales, sino que tiene un impacto tangible en la sociedad. Al desafiar las barreras religiosas y culturales, Jesús enseñó que la verdadera fe no se basa en la exclusión, sino en la integración y la armonía entre los diferentes pueblos. Hoy, el llamado a la reconciliación sigue siendo relevante, especialmente en un mundo caracterizado por crecientes divisiones sociales, políticas y religiosas. En el mundo contemporáneo, el desafío es claro: cómo superar las barreras de odio, prejuicio y miedo hacia aquellos que son diferentes. Los conflictos religiosos, como los que persisten entre musulmanes y judíos, cristianos y musulmanes, o entre diferentes denominaciones cristianas, muestran que las lecciones de Jesús sobre la reconciliación siguen siendo esenciales. El cristianismo, a través de la figura de Jesús, nos llama a abrazar a nuestro prójimo, no solo en un sentido abstracto, sino de manera concreta, actuando con amor y generosidad hacia aquellos que se encuentran en situaciones difíciles o que son diferentes a nosotros. Lecciones de reconciliación en el mundo moderno. El mundo contemporáneo enfrenta desafíos significativos en cuanto a reconciliación y superación de barreras. Conflictos de larga data, como los que ocurren en el Medio Oriente, las tensiones interétnicas en África o los enfrentamientos raciales en las sociedades occidentales, son ejemplos de cómo las divisiones del pasado continúan afectando las relaciones entre pueblos y comunidades. La reconciliación es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana y a menudo requiere un esfuerzo consciente y colectivo. Sin embargo, el ejemplo de Jesús, el buen samaritano y otros relatos bíblicos nos muestran que, a pesar de la complejidad de las divisiones, hay esperanza de sanación y unidad. La reconciliación comienza en el nivel personal, pero se extiende a las comunidades, las naciones y el mundo entero. Esto requiere de un compromiso de actuar con amor, respeto y justicia hacia todos, independientemente de sus antecedentes. En muchos casos, las comunidades que han sufrido décadas de guerra o persecución pueden encontrar en los principios cristianos de perdón y reconciliación una vía para la paz. Movimientos como la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica y otros esfuerzos similares en contextos de posconflicto han demostrado que, aunque el proceso sea largo y desafiante, la reconciliación es posible cuando las personas eligen el perdón, el entendimiento y la construcción de una nueva relación basada en el respeto mutuo. Un llamado a la reconciliación global. El mensaje de reconciliación de Jesús es universal y sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años. La enseñanza sobre el amor al prójimo y la superación de las barreras de odio y prejuicio es crucial para la paz en el mundo moderno. A través de la parábola del buen samaritano, Jesús nos desafía a amar y aceptar a los demás, no solo a aquellos que son similares a nosotros, sino también a aquellos que han sido históricamente nuestros enemigos. El camino hacia la reconciliación no es fácil, pero es el único camino hacia una verdadera paz. Hoy, el reto es aplicar estas enseñanzas no solo a nivel personal, sino también en nuestras comunidades, sociedades y naciones. Solo a través del perdón, el entendimiento y la aceptación mutua
podemos construir un mundo más justo y pacífico, tal como Jesús nos enseñó. A lo largo de este recorrido por la historia del conflicto entre los samaritanos y los judíos, hemos explorado no solo las raíces profundas de esta enemistad, sino también las enseñanzas transformadoras de Jesús que desafían las barreras de prejuicio y exclusión. Desde la división del pueblo de Israel en dos reinos, hasta la intervención radical de Jesús en las relaciones entre los samaritanos y los judíos, el mensaje central ha sido claro. El amor y la compasión deben trascender todas las divisiones humanas, ya sean religiosas, culturales o étnicas. La historia de los samaritanos y los judíos es una lección poderosa sobre los peligros del prejuicio y la importancia de la reconciliación. Aunque el conflicto entre ambos pueblos se originó en cuestiones políticas, religiosas y sociales, su relevancia sigue siendo palpable en la actualidad, especialmente en un mundo marcado por divisiones y conflictos. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús, como la parábola del buen samaritano, ofrecen una esperanza genuina de que las barreras de odio y separación pueden ser superadas a través de la misericordia, el perdón y el amor incondicional. Lecciones de la historia para el mundo moderno. El mundo contemporáneo, con su creciente pluralismo y diversidad, enfrenta retos similares a los de los tiempos bíblicos. Aunque las divisiones entre los samaritanos y los judíos se han desvanecido, las barreras entre grupos religiosos, raciales y culturales siguen siendo una fuente constante de conflicto, ya sea en forma de discriminación religiosa, racismo o xenofobia. El espíritu de exclusión que marcó la relación entre los samaritanos y los judíos aún persiste en muchas formas. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús ofrecen una alternativa a esta lógica de separación. La parábola del buen samaritano no solo desafía la visión excluyente de los judíos de su tiempo, sino que también ofrece una profunda reflexión para la sociedad moderna. La invitación a ver en el otro no a un enemigo o a un extraño, sino a un prójimo digno de nuestra compasión, es más relevante que nunca. En una era en la que el miedo y la desconfianza hacia los diferentes prevalecen en muchas partes del mundo, el ejemplo del samaritano nos llama a actuar con amor y empatía, a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio y a derribar las barreras que nos separan. El desafío de vivir el mensaje del buen samaritano. El mensaje de Jesús es claro. La verdadera prueba de la fe no está en la observancia de reglas o rituales, sino en la capacidad de amar y cuidar al prójimo, especialmente a aquellos que son marginados o considerados otros. Vivir el mensaje del buen samaritano requiere un esfuerzo consciente por parte de cada individuo, pero también es una responsabilidad colectiva. Las comunidades deben esforzarse por crear espacios de inclusión, comprensión y respeto mutuo, basados en los principios cristianos de amor y servicio. Este llamado a la acción no se limita a la esfera religiosa. Es una invitación a todos los seres humanos a construir sociedades más justas y solidarias. Los movimientos por los derechos civiles, la lucha contra el racismo y los esfuerzos por la reconciliación en contextos de conflicto, como en Sudáfrica después del apartheid, son ejemplos de cómo las enseñanzas de Jesús pueden inspirar cambios reales y duraderos en el mundo. Si bien estas luchas son complejas y desafiantes, la parábola del buen samaritano nos recuerda que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto transformador. El futuro de la reconciliación. En última instancia, la reconciliación es posible, aunque no siempre fácil. Requiere humildad, disposición para el perdón y, sobre todo, un compromiso sincero con el bienestar del otro. Jesús nos enseñó que, al amar y servir a nuestros prójimos, podemos superar cualquier división y construir una comunidad más unida, basada en el amor y el respeto mutuos. Si los primeros cristianos fueron capaces de romper con las normas de su tiempo y abrazar a los samaritanos como hermanos en la fe, nosotros también podemos encontrar maneras de superar nuestras divisiones y crear un mundo más inclusivo y justo. Aunque las heridas históricas entre judíos y samaritanos ya no son un tema central,
las lecciones que nos dejaron siguen siendo valiosas. La reconciliación entre estos dos pueblos, aunque a menudo difícil, es un modelo de esperanza para otros grupos en conflicto. Al igual que Jesús desafió las normas de su tiempo para mostrar que la salvación está al alcance de todos, independientemente de su origen, nosotros también estamos llamados a desafiar las normas sociales y políticas que perpetúan las divisiones en nuestro mundo. El conflicto entre los samaritanos y los judíos es una historia de antiguas tensiones que, sin embargo, ofrece lecciones eternas sobre la naturaleza humana, la justicia, el perdón y la reconciliación. A través de las enseñanzas de Jesús, podemos aprender que la verdadera fe no se basa en la exclusión, sino en la inclusión, el amor y la aceptación del otro. En un mundo que aún enfrenta profundas divisiones, el mensaje del buen samaritano sigue siendo una llamada a la acción, instándonos a ser instrumentos de paz y a romper las barreras que nos separan. Es hora de abrazar ese mensaje con renovada pasión, buscando siempre la reconciliación, la empatía y el entendimiento. Solo así podremos construir un mundo donde la verdadera unidad y la paz sean posibles.